Según cifras oficiales, desde el año 2006, el Ejecutivo ha eliminado varias entidades oficiales, de 163 a 149, eliminando y reorganizando unas y creando otras. Por ejemplo, la Secretaría del Buen Vivir, que ha recibido fuertes críticas. La visitamos para conocer qué hace y cuál es su función. A continuación, la segunda parte de este informe de Hernán Higuera sobre el crecimiento del Estado. Cuando aún no se ordenaba la austeridad por decreto, algunos ministerios e instituciones públicas rendían ostentosas cuentas de su gestión. Sobre las viejas paredes del antiguo penal García Moreno, modernos proyectores mostraban lo que antes ocurría allí. Y también exaltaba las bondades del nuevo sistema penitenciario. Los bailarines y artistas engreían a sus anfitriones y contertulios. Había recursos para hacerlo, para dar cuentas de la gestión, en este caso, del Ministerio de Justicia por lo alto, por todo lo alto. Por coincidencia, un día después de esta puesta en escena, el presidente les pidió a sus ministros no derrochar en esos actos. Firmó el decreto 647 mediante el cual se disponía a publicar las rendiciones de cuentas a través de sus portales institucionales. A ser austeros. No era nuevo. Un mes antes, el presidente ya les había bajado el sueldo a todos en el nivel jerárquico superior. Las altas remuneraciones de las autoridades de libre nombramiento, esas han sido reducidas entre 5 y 10%. Y las medidas siguen. Por ejemplo, bajar el número de viajes al interior. Si teníamos previsto hacer un cambio de computadoras en alguna entidad, no se lo va a hacer. Si tenía en alguna que hacer una renovación de su parque automotor, no se lo va a hacer. En el país hay una multicolor figura que identifica a las 145 entidades burocráticas dependientes directamente del gobierno. Algunas de ellas criticadas por la ambigüedad de sus funciones y un aparente escaso beneficio, y que, a pesar de todo, representan unos kilos más al peso estatal. Entonces, nosotros no hemos tenido empacho en crear una institucionalidad si la coyuntura y las necesidades programáticas del país lo requieren, así como no tenemos tampoco empacho en eliminar alguna entidad si ya cumplió su rol. ¿Qué hicieron? Crearon estas entidades de la Secretaría del Buen Vivir. ¿Qué es eso? Queremos colaborar y hemos decidido hacer una Asamblea General de Servidores Públicos y sacar un remitido de prensa declarándonos felices, de tal manera que esos 12 millones sea un ahorro ya tangible y se cierren esta Secretaría, así como otras instituciones que a todas luces no justifican su existencia. Tanto se habla del buen vivir que decidimos ir a esa secretaría adscrita a la Presidencia de la República con rango de ministerio. Su titular nos recibe junto a varios de sus asesores y funcionarios. Pensamos que los gobiernos lo único que tenían que hacer es hacer cosas materiales, ¿no es cierto? Hacer carreteras, hospitales, pero nunca se preocupaban y la gente es feliz o no. Hay un equipo que en esto acompaña al ministro. Un grupo de minadores en un adecuado auditorio recibía charlas y videos de lo que hace esta secretaría. Como buen viajero les contó de su periplo a Turquía y ellos miraban la tarea cumplida del funcionario. Hemos estado en Uruguay, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en México y el año pasado y en Turquía. Y este es un pequeño resumen de lo que los turcos... ¿Ustedes saben dónde queda Turquía? No. Turquía es un país que queda casi al otro lado del Ecuador. Que es un país muy bonito que une a Asia, al continente de Asia, con Europa. Son 38 funcionarios públicos, asesores, equipo de seguridad y un presupuesto de $12 millones. Están en el antiguo aeropuerto de Quito. Antes de entrevistar al ministro Ehlers, nos ganó la pausa activa de la que todos participan aquí. Es lo mismo que hace Google, ¿no es cierto? A veces le cuestionan, nadie le cuestiona a Google,
¿No es cierto? O sea, si Google hace una cosa, qué bien, qué interesante. Si el gobierno hace, ¿por qué? Porque lo que quisieran es que esté gente sentada en una silla sin moverse, el resultado para la felicidad de la persona, ¿no es cierto? Entonces son 15 minutos, 10, 15 minutos en que se hacen ejercicios, alguien lidera esto, y luego se consume a media mañana una fruta, algo sano, que es pagado por las mismas personas. Los funcionarios se muestran felices, vuelven a sus escritorios y coordinan que se cumplan las políticas del buen vivir con el resto de ministerios. Nosotros no podemos hacer felices a nadie. Es decir, este no es un ministerio para hacerle feliz, es para brindar, como dice Mujica, las condiciones para que florezca la felicidad. ¿No? Seguimos. ¿Qué es el buen vivir? Me explica que aquí se fijan las políticas contra la droga en los colegios, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar y otros problemas que arranchan la felicidad. Nos anticiparon que habría otra pausa. Freddy Ehlers nunca se apartó de su papel de comunicador y presentador de televisión. Y hoy, el Estado le financia los 46 capítulos de los programas Buen Vivir, Ama la Vida. En 1 año y medio de existencia, ¿cuál sería el resultado que usted rescata de su gestión? Bueno, hay muchísimos resultados. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 programas de televisión que están siendo transmitidos por 40 canales de televisión del Ecuador, por 5 o 6 canales nacionales y más de 30 canales regionales. Esto llega a una amplísima audiencia y todos los programas están destinados a presentar ejemplos del buen vivir. Este es uno de los lugares más hermosos de nuestro país, del Ecuador, y además de toda la costa. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública, el Estado paga a la productora Activa TV por hacer el trabajo audiovisual. Y el contrato además establece que el ministro puede llevarse al personal de la productora al exterior para cubrir los eventos en los que él participa. Hay la suficiente confianza porque los contratistas son ex colaboradores suyos cuando hacía su propio programa de televisión y los mismos que contrató cuando fue ministro de Turismo. Ehlers tiene un productor, 4 reporteros, un presentador, un investigador, 3 camarógrafos, un asistente de producción, un postproductor y 3 editores. La Presidencia de la República pagó por los programas del ministro Ehlers más de $486,000. ¿No siente infructuoso su trabajo en la búsqueda de la felicidad cuando todos los sábados se da otra imagen de confrontación en cambio? Yo creo que el presidente Correa tiene absolutamente clara la idea del buen vivir. Él ha creado esta secretaría precisamente para la reflexión sobre si lo que estamos haciendo se está haciendo bien, ¿no? Puede haber cuestionamientos sobre las formas o sobre diversos temas, pero yo considero que el buen vivir es la acción mayoritaria del gobierno que la está practicando en todas sus acciones, ¿no? Todos los días. La segunda pausa que nos habían advertido llegó. Compañeras, hora de meditar, todos vamos a la meditación. El ministro también encabeza este ritual. Y la Secretaría del Buen Vivir es una pequeña voz. Yo diría es una pequeña velita en medio de mucha oscuridad. Desde aquí tienen la misión de transformar al ser humano. Y todo indica que hay indicios de cambio, porque en estos momentos de difícil economía se empiezan a dar cuenta de que la abundancia pudo ser mejor aprovechada. El gobierno nunca reconoce que hubo un error dentro de todo el manejo de las finanzas y de la economía. ¿Significaría que son perfectos entonces? A ver, nadie es perfecto. Pero lo pregunto porque nunca lo hemos escuchado decir, bueno, sí, aquí hubo un error, aquí dejamos de gastar en esto, pero llenamos... Probablemente, o sea, cuando uno hace una revolución, puede haber ciertos gastos que podrían haber sido mejor realizados, ¿ya? Muchos critican ciertos aeropuertos que se han hecho. ¿Y eso no fue, por ejemplo, un error? No necesariamente fue un error. Para los habitantes del Tena o Santa Rosa, créame que no va a ser nunca un error. Pero no ocupan para los habitantes. Bueno, se lo buscará la forma de ocupar y hacer el activo óptimamente.
ecuatoriano. ¿Y ese cuál es? El sueño ecuatoriano, mijo. La Megan cumple 3 añitos este 30 de septiembre. Nació cuando el país volvió a nacer. Mi apreciada libertad. No explotación de reservas de petróleo. La preservación de la enorme riqueza biológica nacional Quizá uno de los gastos más cuestionados de este gobierno ha sido el que se ha hecho en publicidad y propaganda. La Secretaría de Comunicación, una estructura con más de 300 funcionarios, es la que dicta las directrices en este sentido. Según un monitoreo realizado por Participación Ciudadana entre el 2010 y 2014, el gobierno junto a sus ministerios y secretarías emitió un total de 2.300 horas en spot de televisión, lo que equivale a 95 días sin pausa al aire. Las cifras oficiales hablan de un promedio de $23 millones al año en gastos publicitarios, aunque otros monitoreos independientes estiman cifras hasta 5 veces más altas. Los críticos apuntan a un gasto irresponsable, pero el gobierno lo defiende argumentando la construcción de un nuevo modelo de gestión. Si hubo derroche o inversión, dependerá de la óptica desde la que se observe y de la existencia de recursos para mantener ese nuevo aparataje estatal en el futuro. En todo caso, nosotros le presentamos algunas de las cifras que hemos conseguido. Saque usted la conclusión. ¿Derroche o necesidad? ¿Inversión o gasto? Cuando regresemos, una entrevista con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, quien nos recibió en su residencia en Guatemala. Ya regresamos. Esto es Ecuavisa y su visión 360. Aquí el racismo es institucional. El racismo es ya un parámetro mental. El que dice que no hay, seguramente se tomó un café en la mañana todos los días de su vida, seguramente se enterró a un ser querido tranquilamente como deben ser los seres humanos y seguramente jamás le llegó el sufrimiento de otros.